Bienvenidos a un video que, sin duda, despertará todo tipo de emociones en ustedes. Hoy les traigo una historia real que parece sacada de una novela, pero que ocurrió en la vida de un hombre millonario, una persona acostumbrada a tener el control absoluto sobre su mundo, hasta que un giro inesperado lo dejó paralizado, no por sus bienes, no por el destino, sino por un acto que jamás imaginó que sucedería bajo su propio techo. ¿Qué pudo haber hecho una sencilla señora de la limpieza que afectara tanto a este hombre y a su pequeño hijo de solo 7 años? Prepárense para conocer una historia que nos obliga a reflexionar sobre las relaciones humanas, la confianza y las verdaderas prioridades de la vida. Pero antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte al canal Victoria Suprema, dejar un like si este contenido te parece interesante y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. También quiero saber tu opinión. ¿Crees que las personas que trabajan en nuestro hogar pueden influir de manera positiva o negativa en nuestras familias? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia podría hacerte repensar tu respuesta. Comencemos desde el principio. Imaginen a Nicolás, un empresario multimillonario cuya vida parecía perfectamente calculada. Todo en su mundo giraba en torno al éxito. Autos de lujo, mansiones y, por supuesto, una rutina impecablemente organizada. En su hogar, cada detalle era supervisado por un equipo de empleados que se encargaban de garantizar que no faltara nada. Entre ellos estaba doña Isabel, una mujer humilde de mediana edad que llevaba trabajando con la familia por más de 5 años. Su labor siempre había sido intachable. Nicolás apenas notaba su presencia, considerándola una figura casi invisible en su mundo de lujos. Pero Isabel, como todas las personas, tenía una vida, una historia y un corazón que latía más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. El hijo de Nicolás, Santiago, era un niño dulce, pero solitario. Aunque tenía todo lo que cualquier niño podría desear en términos materiales, algo faltaba en su vida: la atención de sus padres. Nicolás, siempre ocupado con reuniones y viajes, dejaba la crianza de Santiago en manos de niñeras y empleados. Y su madre, aunque presente físicamente, solía estar distraída con su propio mundo de eventos y compromisos sociales. Santiago aprendió a convivir con la soledad, pero algo en él buscaba desesperadamente conexión y cariño. Fue en este contexto que doña Isabel, con su bondad natural, comenzó a llenar un vacío que nadie más había notado. Ella no tenía hijos propios, pero había desarrollado un instinto maternal con Santiago. Durante las horas en que el pequeño estaba en casa, Isabel le contaba historias, le ayudaba con sus tareas y en ocasiones le enseñaba pequeños trucos de cocina. Lo que para ella eran simples actos de amabilidad, para Santiago se convirtieron en momentos mágicos que llenaban su corazón. Poco a poco se formó un vínculo entre ellos, uno que iba más allá de lo profesional, algo que Nicolás no había previsto ni mucho menos entendido. Y todo marchaba de esta manera hasta que ocurrió algo que cambiaría la vida de Nicolás para siempre. Un día Santiago, con su inocencia característica, le dijo a su padre algo que lo dejó helado. «Papá, Isabel me quiere más que tú». Estas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Nicolás, no porque estuviera molesto con Isabel, sino porque no entendía cómo su hijo podía sentir algo tan fuerte hacia alguien que, en su mente, solo era una empleada más. Esa noche, Nicolás no pudo dormir. Por primera vez, comenzó a cuestionar su papel como padre y lo que realmente significaba la relación con su hijo. Lo que Nicolás no sabía es que esto era solo el comienzo. Un día, revisando las cámaras de seguridad instaladas en su casa,
Nicolás notó algo que lo dejó aún más impactado. Observó cómo, después de que Santiago había tenido un mal día en la escuela, Isabel lo abrazó y le susurró palabras de consuelo. Nicolás, acostumbrado a ver el mundo a través de la óptica del control y la productividad, no pudo evitar sentirse completamente vulnerable al ver este acto de amor puro. ¿Cómo era posible que alguien que ganaba una fracción de lo que él generaba al día pudiera ofrecer algo que él, con todo su poder, no había sido capaz de dar? En lugar de confrontar directamente a Isabel, Nicolás decidió investigarla. Tal vez, pensó, había algo oculto en ella, algo que justificara el vínculo tan fuerte con su hijo. Contrató a un investigador privado para revisar su pasado, sus referencias laborales y su vida personal. Los resultados que recibió lo sorprendieron profundamente. Isabel no tenía ningún secreto oscuro, ningún motivo oculto. Era simplemente una mujer común que había sufrido pérdidas en su vida y que al trabajar en ese hogar había encontrado en Santiago una razón para sonreír cada día. Esta revelación solo aumentó la confusión de Nicolás. Días después, Nicolás decidió hablar con Isabel. La conversación fue tensa al principio, pero rápidamente tomó un giro inesperado. Isabel, con su humildad característica, le explicó cómo veía a Santiago, no como el hijo de un millonario, sino como un niño que necesitaba amor y atención. Con lágrimas en los ojos le dijo: «Señor Nicolás, usted tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero su hijo necesita algo que no se puede comprar, su tiempo y su cariño». Estas palabras perforaron el corazón de Nicolás, quien hasta ese momento había vivido convencido de que el éxito material era lo único que importaba. Esa noche Nicolás reflexionó profundamente sobre su vida. ¿Cuándo fue la última vez que había jugado con Santiago? ¿Cuándo había dejado de verlo como una responsabilidad más en su lista interminable de tareas y había comenzado a verlo como un ser humano con necesidades emocionales? Por primera vez en años, sintió el peso de su propia ausencia como padre. ¿Quieres saber cómo Nicolás enfrentó este descubrimiento y qué decisiones tomó después de esta revelación? Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará que incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en oportunidades para el cambio. En los días siguientes a su reveladora conversación con Isabel, Nicolás empezó a notar cosas que antes simplemente ignoraba. Se dio cuenta de que Santiago tenía una risa especial cuando estaba con Isabel, una risa que no había escuchado antes. Se percató de que su hijo hablaba con emoción de los momentos que compartía con ella, de las historias que le contaba y de los pequeños juegos que inventaban juntos. Cada detalle que antes parecía insignificante, ahora se sentía como una acusación silenciosa hacia su propio desempeño como padre. Nicolás decidió tomar una decisión drástica. Canceló un viaje de negocios que había estado planeado por meses y por primera vez en años se permitió quedarse en casa un fin de semana completo. La idea era simple: observar de cerca la dinámica entre Isabel y Santiago, no desde la distancia fría de una cámara de seguridad, sino desde su propia experiencia. Quería entender qué era lo que ella hacía que había logrado ganar el corazón de su hijo. Ese sábado por la mañana, Nicolás se levantó temprano, algo poco habitual para él. Santiago ya estaba en la cocina, riendo mientras ayudaba a Isabel a batir una masa para panqueques. Nicolás se quedó en el umbral de la puerta, observando en silencio. Isabel le hablaba a Santiago con una dulzura y paciencia que Nicolás no recordaba haber tenido jamás. Cuando ella se dio cuenta de su presencia, sonrió y le ofreció un café. Nicolás, sin saber bien cómo actuar,
Aceptó y se sentó a la mesa. Durante el desayuno, intentó participar en la conversación, pero no tardó en darse cuenta de que no sabía qué decirle a su hijo. Santiago respondía con monosílabos o con una timidez que Nicolás no había anticipado. Fue un momento incómodo, pero también esclarecedor. Comprendió que la distancia entre ellos no era culpa de Santiago, sino resultado de años de ausencia emocional. Y lo peor de todo, esa distancia se había convertido en un muro que él mismo no sabía cómo derribar. Más tarde ese mismo día, Nicolás decidió dar un paso más allá. Invitó a Santiago a jugar un partido de fútbol en el patio, algo que su hijo aceptó con entusiasmo, pero también con una cierta incredulidad. Era evidente que Santiago no estaba acostumbrado a recibir este tipo de invitaciones de su padre. Isabel, desde la ventana de la cocina, observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Por primera vez, parecía que Nicolás estaba haciendo un esfuerzo genuino por conectar con su hijo. El partido de fútbol fue un desastre en términos técnicos. Nicolás no era precisamente atlético, y Santiago, aunque emocionado, no tenía muchas habilidades en el deporte. Pero algo curioso sucedió. En medio de las risas y los tropezones, algo comenzó a cambiar. Santiago empezó a relajarse, a abrirse un poco más, y Nicolás, por primera vez, sintió una conexión real con su hijo. No era una conexión basada en regalos caros o en promesas incumplidas, sino en algo mucho más simple: el tiempo compartido. Esa noche, mientras cenaban juntos, Santiago le contó a su padre cosas que Nicolás nunca había escuchado antes. Le habló de sus amigos en la escuela, de sus materias favoritas y, con un brillo en los ojos, de cómo Isabel le había enseñado a hacer galletas. Nicolás escuchó atentamente, y aunque al principio no supo cómo responder, cada palabra de su hijo se grabó en su mente como un recordatorio de lo que se había estado perdiendo. Sin embargo, la transformación de Nicolás no fue inmediata ni perfecta. En los días que siguieron, tuvo que enfrentarse a muchos de sus propios defectos. Se dio cuenta de que durante años había puesto su trabajo y su éxito personal por encima de todo lo demás. Había convencido a sí mismo de que estaba construyendo un futuro para su hijo, pero en realidad había estado sacrificando el presente. Este entendimiento lo llenó de culpa, pero también lo motivó a hacer cambios significativos. Un día, Nicolás decidió llamar a una reunión familiar. Quería hablar con todos los empleados de la casa, incluyendo a Isabel, para expresarles su gratitud y, especialmente, para disculparse. Cuando llegó el turno de hablar sobre Isabel, Nicolás fue directo al grano. Le agradeció por haber cuidado de su hijo de una manera que él mismo no había sabido hacer. Le dijo que sus acciones habían cambiado su perspectiva sobre lo que significa ser padre. Fue un momento emotivo, y aunque Isabel no esperaba recibir tanto reconocimiento, aceptó las palabras de Nicolás con humildad. Pero Nicolás sabía que las palabras no eran suficientes. Decidió reorganizar su vida por completo. Redujo sus viajes de negocios, delegó más responsabilidades en su empresa y comenzó a dedicar más tiempo a su familia. También tomó una decisión importante respecto a Isabel. En lugar de verla como una simple empleada, la invitó a ser parte activa de la vida familiar. No quería que Santiago perdiera esa figura de cariño y apoyo que tanto significaba para él. En las semanas siguientes, los cambios empezaron a notarse. Santiago estaba más feliz, más abierto, y Nicolás comenzó a descubrir una nueva faceta de sí mismo como padre. Aunque había perdido años valiosos, estaba decidido a no volver a cometer los mismos errores. Y aunque el proceso no fue fácil,
cada pequeño progreso se sintió como una victoria. La pregunta que queda ahora es, ¿pueden las personas realmente cambiar cuando enfrentan sus errores de frente? Sigue conmigo, porque en lo que resta de esta historia, veremos cómo el impacto de este cambio se extendió más allá de Nicolás y su familia. Con el tiempo, los cambios en la vida de Nicolás no solo comenzaron a transformar su relación con Santiago, sino que también afectaron profundamente su percepción de la vida. Algo que había aprendido de Isabel, sin que ella tuviera la intención de enseñárselo, era el valor de la humildad y la sencillez. En medio de su rutina cargada de lujos y compromisos, Nicolás había olvidado lo que realmente importaba. Ahora cada día era una oportunidad para reconstruir la conexión con su hijo y al mismo tiempo reevaluar las prioridades que lo habían guiado durante tantos años. Una tarde, mientras Santiago y Nicolás jugaban juntos en el jardín, Santiago hizo una pregunta que detuvo a su padre en seco. «Papá, ¿por qué nunca habías jugado conmigo antes?» La sinceridad en la voz de su hijo era desarmante, y Nicolás, por primera vez, se sintió preparado para responder con la misma honestidad. «Porque estaba equivocado, hijo. Pensé que el trabajo era lo más importante para cuidarte, pero me olvidé de cuidarte de la manera que necesitabas. Lo siento mucho». Fue un momento breve, pero lleno de significado. Santiago sonrió y lo abrazó, como si esas palabras fueran todo lo que había estado esperando. A medida que Nicolás se comprometía más con su rol como padre, algo más empezó a cambiar en su hogar. El ambiente, antes frío y marcado por la formalidad de las relaciones laborales, se volvió más cálido. Isabel, quien había mantenido siempre una distancia profesional, comenzó a sentirse más como una parte integral de la familia. Aunque nunca lo expresó en palabras, estaba orgullosa de ver cómo su influencia, aunque sutil, había ayudado a transformar la dinámica de ese hogar. Una tarde, Nicolás organizó un pequeño almuerzo en el jardín para celebrar el cumpleaños de Santiago. Pero esta vez, no fue una fiesta extravagante como las que solían organizarse en el pasado. Fue algo sencillo, con solo unos cuantos amigos de la escuela de Santiago y, por supuesto, Isabel, quien se encargó de preparar el pastel favorito del niño. Durante la celebración, Nicolás se dio cuenta de algo importante. La felicidad de su hijo no dependía de la cantidad de dinero invertido, sino de la calidad del tiempo y el cariño compartido. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. A pesar de sus esfuerzos, Nicolás todavía enfrentaba momentos de duda y culpa por el tiempo perdido. Había días en los que se preguntaba si realmente estaba logrando conectar con su hijo o si era demasiado tarde para construir una relación sólida. En esos momentos, Isabel siempre tenía una palabra de aliento. Le recordaba que los niños tienen una capacidad increíble para perdonar y que lo importante no era el pasado, sino lo que hacía en el presente. Con el tiempo, Nicolás empezó a notar que también estaba cambiando en otros aspectos de su vida. Comenzó a ser más paciente, más consciente de las necesidades de las personas a su alrededor, no solo en su familia, sino también en su trabajo. Incluso sus empleados notaron un cambio en su actitud. Antes, Nicolás era conocido por su exigencia implacable y su falta de empatía, pero ahora parecía más dispuesto a escuchar y valorar las contribuciones de los demás. Un día, mientras estaban cenando juntos, Santiago hizo un comentario que conmovió profundamente a Nicolás. «Papá, ¿sabes que ahora eres mi mejor amigo?» Estas palabras, aunque simples, significaban todo para él. Era la confirmación de que sus esfuerzos estaban dando frutos, de que su relación con su hijo estaba creciendo y fortaleciéndose. Lo interesante de esta historia
es que el cambio en Nicolás no solo benefició a Santiago, sino que también influyó en Isabel de una manera inesperada. Ver cómo la familia para la que trabajaba se transformaba, la inspiró a reflexionar sobre su propia vida. Isabel, quien había dedicado años a cuidar de los hijos de otros, comenzó a pensar en lo que significaba para ella encontrar su propia felicidad. Y aunque seguía trabajando para la familia, ahora lo hacía con un sentido renovado de propósito y satisfacción. En los meses siguientes, Nicolás decidió formalizar aún más los cambios en su vida. Creó un nuevo horario que le permitía equilibrar mejor su tiempo entre el trabajo y la familia. También comenzó a involucrar a Santiago en pequeñas actividades relacionadas con su empresa, no para convertirlo en un empresario a temprana edad, sino para enseñarle valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo. A través de estas experiencias, Nicolás y Santiago continuaron fortaleciendo su vínculo. Pero quizás el gesto más significativo fue el que Nicolás hizo para agradecer a Isabel por su papel en todo este proceso. En un acto de gratitud, le ofreció apoyo financiero para que pudiera cumplir un sueño que había mencionado en una conversación casual: abrir una pequeña cafetería en su barrio. Isabel, al principio, dudó en aceptar, pero Nicolás la convenció de que era su manera de devolverle un poco de todo lo que ella había dado a su familia. ¿El resultado? Isabel abrió su cafetería meses después, un pequeño pero acogedor lugar que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Nicolás y Santiago fueron los primeros clientes en inaugurar el negocio, y en ese momento todos comprendieron que esta historia no era solo sobre una familia rica y su empleado humilde, sino sobre cómo las conexiones humanas tienen el poder de transformar vidas de formas que el dinero nunca podría. Ahora que conoces toda la historia, ¿crees que el amor y la empatía de una persona pueden cambiar el destino de una familia? ¿Qué harías tú en el lugar de Nicolás o de Isabel? Queremos saber tu opinión, así que déjala en los comentarios. Y si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar un mensaje como este. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.